Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y como se los anticipé, ya está conmigo Gustavo Martínez, activista, y Denis Muñoz, abogado, para hablar sobre la vulneración de derechos, caso Wendy Morales. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para comenzar un poco sobre esta entrevista, quisiera darles antes una introducción para que los televidentes conozcan un poco más de este caso, y les comento que el pasado 5 de septiembre la Fiscalía General de la República acusó a Wendy Morales, una activista de derechos humanos, de realizar una extorsión de $500. Sin una acusación clara en su contra, procedieron a detenerla y trasladarla a un centro de reclusión en Morazán. Su caso ha levantado una ola de críticas contra la Fiscalía, ya que según organizaciones pro derechos humanos, Wendy Morales es una víctima más de nuestro sistema judicial y de la Fiscalía. Es por eso que, como se los mencioné, ya me acompañan nuestros invitados y quiero comenzar contigo. Si nos comentas más allá o si nos das más detalles sobre quién es Wendy Morales. Bueno, primeramente buenas noches, agradecer a TVX por brindarnos el espacio para comentarle a la gente qué es lo que está sucediendo. Y bueno, Wendy Morales es una amiga, es una compañera, es una profesional, es una activista, defensora de derechos humanos, es una gestora cultural y es maestra también. Ella es licenciada en Trabajo Social, graduada con un honorífico, parte de la Escuela de Jóvenes Talentos de El Salvador, forma parte de procesos artísticos, más que nada en el área de expresión escénica. Es parte de una red internacional de jóvenes que se llama TDH Alemania, que trabaja con niñez, juventud, mujeres, poblaciones vulnerables, y desde hace ya unos 3, 4 años ella viene siendo maestra de náhuatl, trabajando en el tema de poblaciones indígenas y afrodescendientes. Pero más allá de todo lo que es Wendy en un sentido profesional, en un sentido de trabajo organizativo, Wendy es una persona íntegra, con un bagaje que ha sido probado de distintas maneras, y justamente el hecho de que las personas y las organizaciones y los movimientos sociales estén apoyando y estén dándole seguimiento es una prueba clara de lo que ella representa para un trabajo de contribución a la sociedad. Es una persona que ha estado vinculado siempre a procesos organizativos desde hace 8 años, ella tiene apenas 23 años. Te interrumpo, estamos viendo ahorita en pantalla algunas imágenes para que las personas conozcan quién es Wendy Morales. Claro, bueno, ustedes pueden ver, el apoyo no solo es nacional, hay personas que a nivel internacional también se están manifestando de una manera desinteresada, pero también comprometidas, porque sabemos que Wendy no es la única, y justamente parte de lo que se ha manejado nosotros somos Wendy también, porque muchas veces hay jóvenes, hay personas en general, pero principalmente la juventud que está siendo criminalizada y estigmatizada, es la que se ve violentada en este tipo de procesos, que no todas y todos tienen el acceso, como en el caso de Wendy, de tener un respaldo organizativo de gente que realmente está apoyando. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no tienen un poder económico? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no pueden leer, que no pueden escribir, que no se pueden defender ante una situación de injusticia y que no pueden denunciar este tipo de acciones? Además, Wendy, como los mencionaba, ella es amiga, ella es compañera, es una persona que cuando a alguien le preguntan quién es, indistintamente va a saber y van a identificar que es una persona comprometida, honesta, y que va a estar al servicio de las personas y más aún del país, con muchas acciones en muchos proyectos de prevención de violencia, lo que vendría a ser algo contradictorio del perfil que actualmente se le está denunciando a ella. Entonces, para nosotros, y en mi caso, siendo ella también mi pareja, es algo que nos duele, pues nos duele a mí, le duele a sus amigos, le duele a su familia, porque nos parece algo totalmente aberrante de la justicia salvadoreña. A ver, Gustavo, ya más adelante vamos a tocar varios puntos que tú mencionabas y también la campaña que se da en apoyo a Wendy. Pero antes, Denis, quisiera que nos comentaras cómo y cuándo se da este proceso de acusación en contra de Wendy. Bueno, decir que muchas organizaciones sociales se han unido, como la Red Salvadoreña Defensora de Derechos Humanos, la Colectiva Feminista, FESPAD está acompañando también este esfuerzo de defensa técnica, que ha formado un grupo de abogadas y abogados que estamos ejerciendo la defensa técnica de Wendy. Es interesante de que a Wendy se le priva de libertad el 5 de septiembre de este año. Ella es trasladada directamente a las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de Ocicala, en Morazán.
Y la investigación viene desde el año 2012, más bien desde el año 2014, donde se da el rastreo de un chip que en un primer instante al menos sí se puede decir que estuvo a nombre de Wendy. Estoy hablando del año 2012, pero luego ella lo inutiliza, es decir, lo deja de usar. Y ella, si bien es cierto, había abierto una cuenta de Tigo Money, pero esta solamente una vez, la usó en el 2012. Luego resulta de que la investigación surge a raíz de que una persona se acude a la fiscalía como víctima, pero dice de que le están exigiendo $500. Hay una negociación allí y otra persona distinta de a quien le han exigido la extorsión, el monto de la extorsión, que por cierto es una voz masculina, quiero ser enfático en eso, porque resulta que solo a Wendy están procesando en esta oportunidad y no a otra persona que tenga la voz masculina. Y a pesar de que tienen ese número, del cual surgió la exigencia, que no es el número de Wendy, entonces es bien interesante que no hay una investigación en contra de esta voz masculina, solo en contra de Wendy. Entonces a Wendy se le acusan de que supuestamente fue a un centro comercial de la ciudad de Soyapango a traer el monto de lo depositado aquel 10 de abril del presente año. Lo que nos llama poderosamente la atención para nosotros como defensa técnica, y lo argumentamos en la audiencia inicial que fue este viernes 9 de septiembre, viernes pasado, fue que justamente no hay una investigación respecto de esa nota de recibido donde supuestamente Wendy fue quien recibió esa plata o ese dinero, esos $150 producto de esa extorsión. Tampoco está agregado el contrato de adhesión o el contrato por el cual se supone que tiene a nombre ese chip. Lo que sí tienen es un conjunto de documentación que no tuvimos acceso como defensa técnica porque se encuentran en un sobresellado, embalado, agregado al expediente, pero que no tenemos la misma posibilidad de fiscalía para advertir o observar cuál es la prueba con la que cuenta Fiscalía. En ese sentido, siempre hemos denunciado desde la audiencia inicial que hay una desventaja procesal y que no es cierto que se esté cumpliendo el principio de igualdad de armas procesales. En ese contexto, además de todo esto, pese a que la audiencia inicial únicamente era para establecer si Wendy iba a enfrentar el proceso en libertad mediante la obtención de unas medidas sustitutivas a la detención provisional, resulta de que presentamos en sobreabundancias arraigos domiciliares, académicos, laborales y muchas cartas de apoyo también, y no fueron escuchadas por el juez interino de paz de la ciudad de Jocoaitique en Morazán. Actualmente el proceso va a pasar al juzgado de instrucción de Ocicala, que es donde vamos a solicitar las medidas sustitutivas a la detención oportunamente cuando llegue, esperemos jueves o viernes de esta semana, para poder intentar lograr la libertad de Wendy. Denis, has tocado un punto muy importante y justamente como tú lo mencionabas, Wendy Morales se presume que ella fue quien se presentó a retirar el dinero y lo hizo con su DUI. Entonces, ¿cómo podría ser esto posible? ¿Podría ser o podríamos llamarlo como una burla al control de esta compañía? ¿O si aparece esto también en el requerimiento fiscal que han hecho? Es que no aparece específicamente el DUI. Hay algo bien interesante que no mencioné y creo que es parte de las circunstancias que se pueden plantear, por supuesto, a favor de Wendy. Resulta que en el ejercicio de su derecho de defensa material, Wendy solicitó por medio de un escrito a la Fiscalía que le investigaran, justamente con que se mandara a traer a la empresa de telefonía el número o la nota donde se supone que había firmado de recibido. Y también sería importante tener las ubicaciones de GPS del chip, dónde y cuándo se encontraba. Esto lo hacemos porque justamente Wendy nos mencionaba que ni siquiera conoce el centro comercial de la ciudad de Soyapango, y entonces la pregunta es, ¿quién fue a retirar ese dinero que depositaron el 9 de abril del 2014? Ahora, ¿perdón? 10 de abril. 10 de abril del 2000. Entonces, lo interesante, la exigencia fue el 9, perdón, el 9. Lo interesante acá es que
Wendy en ningún momento está escondiendo ninguna información, al contrario, ella le pidió. Pese a eso, tampoco fue observado y fue analizado por el juez de paz de Jocuaitique tal situación. Además de eso, es importante que solicitó oportunamente no solo la nota de recibido, sino también que se le practique, y esto tiene que ver mucho con tu pregunta, que se le practique un estudio o una evaluación grafotécnica a la firma que aparece en esa nota de recibido, para identificar que no es Wendy quien justamente fue a retirar el dinero. En todo caso, Wendy siempre ha sido transparente y ha solicitado que se le investigue. Fíjense que hay algo bien interesante. Estaba viendo la noticia de acá de TVX que han declarado que se le dé libertad al exfiscal general de la República, porque no se fundamentó la detención y porque justamente tendría que haberse practicado otras diligencias de investigación, y así lo ha dicho la Cámara competente de lo penal que ha resuelto de la ciudad de San Salvador. Esto justamente es lo que se tendría que haber aplicado con Wendy. Ahora la pregunta es, ¿por qué siempre con casos de mayor relevancia y de personas que puedan ser magnates o reconocidos políticos o exfuncionarios públicos, sí puede proceder, aun y cuando sean evidentes muchas cosas dentro del proceso y hechos notorios y públicos? ¿Por qué siempre se le procede, se les da las medidas sustitutivas, y por qué a las personas, como con el perfil de Wendy, no le procede las medidas sustitutivas y les dejan privadas de libertad? Vale decir que Fiscalía ha solicitado 4 meses de investigación, que ya veremos si el juzgado de instrucción de Ocicala lo va a ratificar. Ok, Denis, definitivamente hay muchas irregularidades que acatar. Ahora, Gustavo, vamos a hacer una pausa, pero antes quisiera que me respondieras. En ese momento, ¿Wendy te comentó alguna vez cuando le robaron su celular o que se le había extraviado su DUI? Realmente era una pregunta que no, sí me había mencionado algún tiempo que le había pasado, pero la realidad es clara en El Salvador. O sea, uno va a sacar su DUI, va a sacar sus papeles o va a sacar su teléfono de un día para otro. La delincuencia está en una situación que realmente es muy difícil que esto no le pueda suceder a cualquier persona. Quizás una de las dificultades ha sido no poder haber hecho como reportarlo, exacto. Y es por lo mismo que le digo, uno a veces no va a reportar las cosas por desconocimiento primeramente, pero también porque uno ya va con la desesperanza que no le va a resolver la policía. Entonces es un caso que realmente es preocupante por todo lo que ha mencionado Denis, pero también porque es algo que cualquiera de nosotros o nosotras nos puede suceder por falta de información, y que a mí en lo personal me lo mencionó, pero yo no le di tanta importancia por ese sentido, pues algo que sucede a diario, pues. Ok, vamos a hacer una pausa. Al volver continuamos hablando sobre este caso que ha generado bastante polémica en nuestros sectores sociales. Hacemos una pausa, no nos cambie, volvemos con más. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y estamos conversando sobre el caso de Wendy Morales, acusada del delito de corrupción y precisamente de extorsión, perdón. Precisamente, Denis, quisiera continuar esta entrevista y que nos comentaras qué pruebas ha presentado la Fiscalía General de la República en este caso. Bueno, las pruebas van desde las actas de denuncia, los regímenes de protección de testigos que tienen, las entrevistas que hicieron a las personas que intervinieron, en este caso a los policías captores. Hay un acta de allanamiento el día 5 de septiembre en la casa de Wendy, que por cierto se justificaba porque quien giró ese oficio o esa orden fue el juzgado de paz de Sensembra, siempre de Morazán. Entonces es interesante que la justificante era para buscar ilícitos conectados al delito investigado. Lo cierto es que no le encontraron ningún ilícito en la casa de ella cuando justamente realizaron la captura, según acta de las 21 horas de ese día. Hay un informe de Móvil Cash, pero que no tuvimos acceso a ese informe. Es decir, puede ser que esté, puede ser que no esté, no lo sabemos todavía. Por eso decía al principio, nos están escondiendo la prueba. Ahora, lo que sí queremos que esté, obviamente, es la prueba relativa al contrato de Wendy frente a la compañía para acreditar si ella tuvo el
el número de teléfono y en qué periodo de tiempo lo tuvo. Y si este teléfono, por haber sido inutilizado por Wendy, fue reasignado a otra persona. O seguía siendo, estaba a nombre de Wendy, pero también otra persona lo tenía. Son parte de las dudas que no las sabemos todavía, pero que obviamente con los análisis de bitácora de llamadas y sobre todo de las ubicaciones de GPS con las antenas de la telefonía, sí se puede determinar. Entonces, lo que nosotros decimos es que no existen muchos elementos probatorios a nivel indiciario para sostener tanto la participación como la misma existencia del delito de extorsión acusado. Y por último, algo muy importante que no podemos dejar de lado es que Wendy en realidad solo está siendo acusada por un resultado material, siendo el resultado del depósito en ella. Pero no hay una conexión con la exigencia de la extorsión. Por eso es que para el delito de extorsión es indispensable que exista una exigencia económica bajo la amenaza de hacer o no hacer algo. Frente a eso hay una contraprestación o una disminución en el patrimonio de la víctima. Por eso es que se encuentra dentro de los delitos contra el patrimonio siempre. Entonces, en ese caso, lo que se está aplicando, y lo hemos argumentado en la misma audiencia inicial, pero no fuimos oídos por el juez de paz de Jocuaitique, fue que Wendy estaba siendo acusada con una responsabilidad objetiva, que no es más que únicamente juzgar un resultado material, en este caso el depósito, pero nunca la conducción de la voluntad, y enlazar con la causa que inició el proceso. A ver, Denis, tenemos entendido que esta investigación ya lleva 2 años. Sí. ¿En este periodo se ha ahondado más para investigar a esta persona que se presentó como miembro de la pandilla MS? Pues ese es el punto, eso es lo que nos sorprende a nosotros, que la supuesta persona que exige el dinero se identifica como una pandilla reconocida en el país, pero con voz masculina, pero no investigan el número que de verdad fue el que exigió el monto de dinero de $500 en un primer momento y después que ascendieron a 150. Entonces, eso es lo que nos sorprende de pronto, porque no existe una investigación seria en ese sentido y es el primer número que tendrían que haberlo hecho. Fíjese que se tardó 1 año y medio para llegar el informe de que era supuestamente el teléfono de Wendy. Pero todo esto con claridad no se lo puedo mencionar porque ni siquiera nosotros tuvimos acceso a todos esos elementos probatorios, porque como he dicho, se encuentran embalados y escondidos en un sobre cerrado. Y aquí hay una desigualdad procesal en todo sentido, más allá del tema de cuidar, por supuesto, el régimen de protección de víctimas de quien ha denunciado. Digo esto porque yo, como lo dije en la audiencia inicial, lo que se tendría que haber hecho es por lo menos tapar los nombres de quienes aparecían allí como las personas involucradas y simplemente ver el resultado, si era o no el número de Wendy. A ver, Gustavo, ¿qué incongruencias o qué irregularidades tú podrías señalar entre el perfil del supuesto extorsionista como el perfil de Wendy? Yo creo que queda a la vista pública que es difícil, o sea, más bien es muy fácil de llegar a determinar que los perfiles con los cuales se le está acusando a una persona que extorsiona, que es parte de algún tipo de estructura criminal, al perfil que nosotros presentamos y que no es necesario que yo lo diga. Eso se fue y se le presentó al juez, se le ha presentado a Fiscalía y actualmente no ha tenido, como bien dijo el compañero Denis, ni siquiera la disposición de poder revisar y decir, bueno, esta persona no es a quien yo podría buscar con este otro perfil de alguien que pertenece a una estructura, que va a exigir este tipo de extorsión, o que en el caso, que es el que se le está diciendo a ella, que recibe este dinero. Primeramente porque no hay una necesidad. Wendy es una persona trabajadora que desde muy joven está involucrada en procesos organizativos que le han permitido, además de formarse, tener sus ingresos. Eso lo pueden comprobar cualquier persona que ha estado cerca de ella y que, como les menciono, ante la opinión pública también el hecho del respaldo lo certifica y le da, valga la redundancia, ese respaldo de quién es ella. Entonces, para nosotros obviamente puede ser sesgada porque la conocemos, pero para las personas con presentar eso, todas las pruebas o todo el arraigo que nosotros presentamos y los abogados presentaron en la parte jurídica,
ante el caso y todo lo que presentó la Fiscalía, pues es realmente algo que está a todas luces, algo injusto en nuestra forma de verlo, obviamente. ¿Consideras que hay más casos como el de Wendy Morales en nuestro país que precisamente por desconocimiento de las leyes se han enfrentado a este tipo de hechos? Triste y lamentablemente, como nosotros lo hemos hecho ver, Wendy es simplemente un caso más en el actuar de la policía y de la fiscalía y de la estructura institucional de justicia que se dan a diario, pues. Muchos jóvenes nos vemos involucrados en estos procesos sin ni siquiera, como tú lo has mencionado, tener el conocimiento, porque es obvio que en el sistema educativo, en las instituciones, carece de poder realmente formar a la gente, educarla en este tipo de procesos que deberían de ser simples. Además, también la relación que hay con las instituciones que proveen este tipo de servicios, que también deben de actualizar este tipo de procesos que impidan este tipo de cosas. Porque realmente es claro que la juventud en El Salvador está siendo estigmatizada y criminalizada, y como no tiene las condiciones de un magnate o de un poder económico o alguien vinculado a un poder político, difícilmente ese se vuelve un caso más que sirve para enriquecer o aumentar la cantidad de casos que están presentando, que se están llevando a cabo. Pero estos casos en ninguna manera se están llevando de la forma en como deberían de ser. Nosotros ahorita con la campaña que se ha estado, mucha gente se ha comentado y ha dicho, miren, a mí me pasó, a mi hija le pasó, a mi papá le pasó. O sea, es algo que está sucediendo en el país diariamente y tristemente, también lo hemos hablado también con el equipo jurídico, eso se ve diariamente. Es lamentable, es triste, porque hay gente que por 20, 30 dólares está pagando una condena de 10, 15 años. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no se investigue, que Wendy es totalmente libre del proceso, no. Tal cual lo exigió Wendy, lo hemos exigido nosotros, que se investigue claramente, pero no puede pasar Wendy metida en su casa perdiendo su trabajo, perdiendo sus posibilidades de estudio, disminuyendo o afectando su imagen pública, limitando los procesos organizativos donde estaba por una investigación que actualmente no se le ha comprobado. Y algo que nosotros decimos, yo tenía entendido que a nivel jurídico una persona es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Ella es inocente en este proceso, o debería de ser inocente, pero ahora es como al revés. Ahorita es culpable hasta que demostremos la inocencia, y eso no puede ser así. Gustavo, ¿ella está bajo prisión actualmente? ¿O se le han dado alguna medida sustitutiva? No, ella está en Bartolinas, en Ocicala, por suerte, porque todos sabemos también las condiciones en las que están los penales, los tipos de personas que llegan tanto de manera justa como de aquellas, como en el caso que nosotros consideramos de Wendy, de manera injusta. Ok, muy lamentable, como tú ya lo decías, definitivamente el caso de Wendy Morales es un reto más para nuestra justicia salvadoreña. Ahora, ya para cerrar este espacio de entrevista, quisiera que habláramos un poco sobre la campaña que se está realizando para apoyar a Wendy Morales. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué buscan? ¿Y cómo han sido los resultados? Bueno, el día viernes, al salir de esa sorpresa, de ese shock y de ese dolor para la familia y tratar de asimilar lo que estaba pasando, posteriormente nos decidimos a actuar, porque sí consideramos que independientemente ella sea nuestra amiga, compañera, familia, es una situación injusta. El día sábado empezamos a reunirnos con un grupo de personas que la conocen, que no la conocen, parte de su familia, parte de sus amigas, y empezamos a pensar qué podemos hacer y a partir de eso surgen ideas, el apoyo de las campañas con el hashtag Wendy Libre o Libertad para Wendy, o Justicia para Wendy, son elementos que nosotros hemos retomado como algo que es lo que nosotros queremos realmente de ella. Creamos esta página de Facebook también para mantener una información directa con las personas que quieren tener esa información y no tener que estar diciéndole a cada uno, mira, esto está pasando, sino que infórmate de aquí, mejor lo hacemos nosotros que conocemos cómo va el proceso y estamos haciéndolo de manera desinteresada y con el compromiso no solo con Wendy, sino que con todas las juventudes y con todas las personas que están siendo violentados sus derechos en estos procesos. Para nosotros ha sido primeramente una sorpresa, pero además una alegría el hecho de que las personas están compartiendo masivamente la información y al mismo tiempo un poco doloroso el poder recibir los testimonios de toda la gente que en mensajes nos escribe, miren, yo estoy pasando por esto, yo salí por esto. Y han apoyado desde Chile y Honduras, ¿verdad? Chile, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y se va a girar
a nivel mundial, una campaña que nosotros estamos tratando de coordinar, porque como les menciono, Wendy es una lideresa que representa una organización que se llama TDH Alemania, que tiene una vinculación a nivel mundial, pero además hay otras personas que la conocen a ella por su trabajo con pueblos indígenas, afrodescendientes, niñez, juventud, cultura y arte, que no han dudado de ninguna manera en apoyar y en sumarse a la campaña. Hoy justamente tuvimos otra pequeña reunión y la idea es paulatinamente tratar de evidenciar que el proceso no está siendo como debería de ser. Nosotros no somos abogados, pero cuando nos explican mínimamente nos damos cuenta que es injusto y que no podemos estarlo permitiendo. A ver, Gustavo, se nos ha acabado el tiempo, Denis. Antes, ¿qué acciones legales faltan por hacer? Bueno, primero pedir las medidas sustitutivas a la detención provisional que tiene y luego, pues, si es necesario, apelar. Ojalá tuviera el criterio de la Cámara que conoció del caso del exfiscal Luis Martínez, la Cámara de lo Penal de San Miguel competente. Yo solo una cosa breve, y es que hay una presunción de culpabilidad en contra de Wendy y que justamente este día la Sala de lo Constitucional ha conocido de los habeas corpus, de la sentencia que ya había dado en junio pasado y que está diciendo que ya no se puede tener gente hacinada y que se ha acreditado la vulneración a la integridad física y psicológica vía habeas corpus. Por lo tanto, que le está diciendo a los jueces que apliquen de manera excepcional la detención provisional y que de manera muy general las medidas sustitutivas o el arresto domiciliar, entre otras. Ok, Denis, Gustavo, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente. Invitamos a los televidentes a unirse a esta campaña en favor de Wendy Morales. Con esta información hacemos una pausa, no nos cambien, volvemos con más información nacional.